Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y permiso de Roy Carlos Rodríguez, líder principal de la congregación mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Chichi, día sexto de la semana, día 6 del mes de Aviv del año 5785 del calendario bíblico profético, que equivale al 4 de abril del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la sexta aliyá de la parashá número 24, que se llama Vayikra y llamó. Esta parashá se encuentra en el Sefer, en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 27, hasta el capítulo 5, versículo 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Adonai. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Adonai, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare, en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Adonai por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado, y si no lo tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Adonai en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos,
el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre el altar, la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme a rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayeh olam natah betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta sexta aliyá, que está en la parashá número 24, en la parashá de Vayikra, Levítico, significa y llamó, nos encontramos con un nuevo sacrificio, que es el sacrificio de Asham, que es el llamado sacrificio por la culpa. Y comenzamos leyendo a partir del capítulo 4, versículo 27, y ahí vimos todo lo que tiene que ver con los diferentes rituales que debía hacer según el orden de Aarón cada uno de los Kohanim, de los sacerdotes. Debía tomar la sangre, debía ponerla sobre los cuernos, debía quemar la grosura. También, debía quitar la grosura de si era un ganado, una ofrenda dada que era tipo de cabra, versículo 28. También, si se trajere cordero, debía de traerse una hembra. Y también se habla de todos los elementos que tienen que ver con la parte más técnica de los corbanos, de los sacrificios, de cómo debía de hacerse. Recordemos que también los levitas eran personas adiestradas en el arte de hacer sacrificios. O sea, ellos debían de ser diestros, debían de ser de hacer cortes precisos, cortes rápidos, para también rápidos y profundos, para que se vertiera toda la sangre del animal. Entonces todo esto lo vemos en el capítulo 4, terminando, y en el capítulo 5 se habla de los diferentes tipos de pecados que eran para los cuales se necesitaba este tipo de corbán, el Korban Asham. Y el primer tipo de pecado que vemos es cuando una persona da un falso testimonio. O sea, cuando uno no denuncia algo mal hecho. Ahí vemos que hay en el capítulo 5, versículo 1, si una persona vio algo que estaba mal hecho y no lo denunció a tiempo, esa persona era reo de pecado. También, si una persona entraba en contacto con nebilá, es la palabra hebrea que aparece ahí detrás, con cadáver de bestia o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil, entonces esta persona también sería inmunda y habría transgredido, habría delinquido. En el versículo 3 también está hablando de si una persona toca cualquier cosa inmunda, se convierte a sí mismo en persona inmunda. En el versículo 4, si alguien jura a la ligera con sus labios, entonces también esta persona era rea, o sea, era culpable de haber transgredido los mandamientos de Adonai. Y así vemos una serie de mandamientos más. En todos los mandamientos había que, en cada una de estas ofrendas que se hacían, la persona debía de confesar el pecado en que había pecado y debía de llevar la expiación delante del sacerdote.
Y bueno, nuevamente el sacerdote hacía todo el ritual para que la persona fuese limpia, fuera purificada. Ese es el resumen de toda la lilla. Entonces vamos a estudiar en esta lilla algunos elementos que son interesantes. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 2, ahí dice: una persona que hubiere pecado, tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Mire qué interesante esta última parte. Dice: bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y aquí se ocurre un principio jurídico, que es que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de cumplirla. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas de las personas que hoy guardan algún tipo de prisión a lo mejor no sabían que estaban cometiendo un delito. Muchas veces sí lo saben, pero hay otras veces en que uno no sabe. Por ejemplo, que en un determinado lugar no se puede ir a una velocidad determinada, o a veces no hay una determinada ley de un determinado país que no se puede ir con una vestimenta, por ejemplo, determinada a un lugar, y la persona transgrede y no es porque no conoce el mandato, no conoce la forma de actuar en ese lugar. Entonces es interesante que en el Levítico capítulo 5 versículo 2 dice que no supiere, la persona que no supiere, que está violando la Torá, dice será inmunda y habrá delinquido. Otras traducciones dicen que son inconscientes, o sea que no tienen conciencia. En hebreo dicen Benelam Mimenu Behu Tameh Be Hashem. Ahí donde dice habrá delinquido, ahí la palabra que aparece en el hebreo es la palabra Hashem, y es ser culpable, o sea, tendrá culpa, será reo de culpa. ¿Por qué? Porque si una persona transgrede un mandamiento, entonces esa persona es culpable, no puede ser declarada de ninguna manera inocente, aunque no lo supiera. Entonces, en el versículo 3, en el Levítico capítulo 5, versículo 3, vemos también que se repite esta advertencia. Dice: si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Ahí donde dice y no lo echare de ver, dice Benelam Mimenu Behu Yadá Be Hashem. Igualmente dice que va a ser culpable. O sea, aun cuando la persona no conozca, aun cuando la persona no sepa, esa persona será culpable, según Adonai. Y entonces, ¿qué nos habla de ser culpable y de ser consciente o no de nuestros pecados? Esto nos habla de que existen pecados que nosotros no somos capaces de ver, de discernir. Muchas veces en nuestras vidas ocurre que nosotros no sabemos si estamos haciendo o obrando bien o mal. Y por eso dice el Salmo 19. Vamos a leer ahí un momentico. El Salmo 19 dice en el versículo 9. Vamos a leer ahí un momentico. Salmo 19, versículo 9. Dice: el temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué nuestros errores muchas veces son ocultos? ¿Por qué nuestras transgresiones? ¿Por qué nuestros pecados somos muchas veces
incapaces de verlo. Precisamente porque el ser humano tiende a creer que es más bueno de lo que en verdad es. Si el ser humano tuviera la capacidad de mirarse a sí mismo, vería que no es digno, que no hay nada bueno en él. El ser humano, si fuera capaz de mirar y ser sincero consigo mismo, se daría cuenta que no hay bondad, que hay cosas que están ocultas dentro de él. Y precisamente, ¿por qué la Torá existe? ¿Por qué la Torá está vigente? ¿Por qué la Torá no está clavada en la cruz, como dicen algunas iglesias? Bueno, precisamente porque la Torá es un espejo en el que nos debemos mirar cada día. Y nosotros vemos entonces si nos estamos acercando a la estatura de la plenitud del hombre, que es el Mashiach, o nos estamos alejando de él. Entonces la Torá está vigente. La Torá es quien nos muestra hacia dónde vamos y si nos estamos elevando espiritualmente. Si estamos igual que hace 6 meses atrás o estamos peor, entonces no estamos yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Estamos perdiendo esa batalla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisarnos cada uno de nosotros por dentro y saber y compararnos, porque cada uno conoce su propia historia y su propia vida y sus propias experiencias. Y uno más o menos recuerda las palabras que ha dicho y a quién uno ha ofendido y a quién uno ha respetado, a quién uno tiene conciencia de todas esas cosas, de contra quién ha hecho mal, contra quién ha hecho bien. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos tiempos? Bueno, como dice el Salmo 19, versículo 13, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Siempre hay pecados que tienen que salir a la luz, que deben de salir a la luz, que el ser humano debe de sacar. Dice también el Salmo 119, vamos para ese salmo, la exaltación de la Torá, Salmo 119, versículo 13. Miremos ahí qué dice la Torá. En este caso los escritos, los que tuvimos. Salmo 119, versículo 18. Dice las escrituras: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. La pregunta es: ¿por qué el salmista necesitaba que se abrieran sus ojos? Precisamente porque cuando no estamos con el Mashiach, cuando no entendemos la Torá, cuando vivimos de espalda a la Torá, ¿qué está ocurriendo? Somos ciegos, andamos a tientas, no somos capaces de mirar verdaderamente cómo está nuestro estado interior, nuestra alma, cómo estamos espiritualmente por dentro, sino que tenemos una imagen desdoblada, una imagen diferente, una mala imagen, una mala proyección de lo que somos nosotros mismos. Entonces, por eso es que necesitamos que Adonai abra nuestros ojos, tal como dice Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. ¿Por qué la Torá es maravillosa? Porque es capaz de mostrar el pecado que hay en uno. Y ahí uno aprende a discernir el bien del mal. Eso es lo que quiere Adonai, que aprendamos a andar en sus caminos. Entonces, sin la Torá, el hombre vuelve a estar ciego. Y entonces es incapaz de encontrar el camino de retorno al Eterno. Y precisamente por eso es que no está abolida. Precisamente por este motivo es que la Torá no está abolida. La Torá está completamente vigente.
Dice también el mismo Salmo 119, en el versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Torá de manera desprejuiciada, sin querer buscar argumentos para atacarla, sino que humildemente le pedimos a Adonai discernimiento, Kavaná y Jomá, sabiduría, para entenderla, para vivirla, para disfrutar de ella. Entonces, tal y como dice el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra. Entonces somos alumbrados por la Torá, somos alumbrados por el Mashiach. Recordemos que la Torá es como una fuente de luz. Allí donde hay oscuridad, llega la Torá y todo lo ilumina. Dice, y hace entender a los simples. ¿Por qué? Porque antes de tener la Torá, nosotros no sabíamos. Nosotros éramos personas ignorantes. Nosotros éramos personas que repetíamos cosas y conceptos, pero esos conceptos y esas palabras que dábamos estaban vacías de contenido. ¿Cuántos no salimos de las iglesias y cuando hemos llegado a las raíces hebreas hemos tenido que decir, tengo que desaprenderlo todo, tengo que desaprender la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la unicidad, la doctrina del hablar en lengua, según como antes se creía, las doctrinas católicas, las doctrinas que tienen que ver con la Navidad, las doctrinas que tienen que ver con el paganismo, que tienen que ver con otros tipos de celebraciones. Entonces, ¿qué hace la Torá? Por eso es que ahí dice, versículo 130, hace entender a los simples. Porque tenemos que desaprender muchas cosas que aprendimos equivocadamente, ahí donde estábamos en nuestras denominaciones. Entonces, en este contexto del sacrificio por la culpa, que por cierto es un tipo de sacrificio, el Asham, es un sacrificio que es muy parecido al Hatat. De hecho, se utiliza indistintamente la palabra en algunos textos. A veces se dice sacrificio de la culpa y se dice sacrificios por los pecados, pero están hablando del mismo. Queremos hablar a partir de este momento de otra doctrina que ha sido instaurada en el seno de una denominación, que vamos a hablar de ella ahora. Y esta doctrina también está equivocada. Vimos ya en la jalilla pasada, estuvimos hablando sobre las doctrinas equivocadas de los testigos de Jehová. Vimos que ellos tienen todo este tema de las transfusiones de sangre, todo este tema de los cumpleaños, el tema que tienen que ver con la traducción del Nuevo Mundo, que es un desastre total, lamentablemente, y que van a ser juzgados bien severamente aquellos que han transgredido el mandamiento, que no han tenido el honor y el respeto para las palabras de la Torá y del Brit Hadashah, de la Alianza Renovada. Vimos también los problemas, todo tipo de todas las veces que ellos profetizaron el fin del mundo, sobre todo la batalla de Armagedón, que es como ellos le llaman. Vimos todos estos elementos y vimos, y esto no es un ataque a ningún miembro de esta secta de los testigos de Jehová, sino es un reforzamiento del estudio para conocer cómo ellos piensan y poder hablar con ellos si es que nos dejan, y tener argumentos para poder rebatirle todo lo que ellos digan. Entonces, pero eso no significa el hecho de que ellos estén practicando una doctrina equivocada. No significa que son
malas personas per se, ni nada de eso, ni de que debemos de aborrecerlos, sino todo lo contrario, debemos de intentar orar mucho por ellos, porque muchos salen de ahí también. Y también debemos de, eh, bueno, en la medida de lo posible, no juzgar, porque Adonai es el único que conoce todos los corazones, y bueno, si ellos están ahí es porque Adonai lo ha permitido. Pero sí teníamos que tocar todo el tema relativo a ellos y a su doctrina, porque tiene muchísimos errores y son garrafales, son bien graves. Ahora bien, vamos a tocar otro grupo de creyentes, de cristianos, que también ellos tienen problemas doctrinales. Están un poco más cercanos a nosotros porque ellos sí dicen que la ley está vigente, pero reconocen como ley únicamente a los 10 mandamientos, a las palabras dadas por Moshe en Har Sinaí, a pie del monte Sinaí. Y bueno, estamos hablando ahora de los adventistas del séptimo día. Tal y como dice el nombre de ellos, se llaman adventistas porque ellos surgieron en medio de un fervor profético de que el Mashiach iba a volver. Eso fue en el siglo XIX. Después de los años 1840 hubo un fervor profético muy fuerte que comenzó en los Estados Unidos, de que se estaban acabando los tiempos, de que ya el Mesías iba a venir pronto a juzgar a la tierra. Y entonces ellos nacen como denominación porque ellos creían que eran la última generación viva de la tierra, y que ellos iban a esperar recibir al Señor en el aire, y que estarían con el Eterno, con el Mashiach, y estarían y todo esto ocurriría a la final trompeta. Ellos anunciaron el fin del mundo, lo publicaron por todos los vientos, y en 1844 bueno, ellos dieron fecha incluso de en que iba a venir el Mesías. Por supuesto, el Mesías no vino ese año, y muchos se desencantaron y ocurrieron muchísimos eventos que fueron tristes. Entonces, ¿cuál es la doctrina? ¿Qué sucedió a partir de ahí, de ese fracaso en que el Mesías no se presentó en ese momento? Ellos trataron de justificar que el Mesías no se había presentado porque ellos dijeron que de manera invisible el Mashiach había pasado en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo, y había venido a hacer un juicio investigador y a sellar todas las almas para la próxima, para la redención, para venir a buscar a su pueblo. Y ese pueblo eran, por supuesto, los adventistas. Ahora bien, la doctrina adventista tiene muchos problemas, porque ellos dicen que así como Moshe inauguró el santuario terrenal y entró por primera vez en el lugar santísimo como parte de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, ellos dicen que asimismo Yeshua hizo en el tabernáculo de los cielos. Y entonces empiezan a citar una serie de textos que yo los voy a leer, y vamos a ir buscándole el sentido a todo esto. Primero vamos a leer Éxodo capítulo 26, versículo 33. Dice la palabra del Eterno en Éxodo 26, 33. Dice: y pondrás el velo debajo los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y ellos dicen que esto sucedió, si vamos, que esto sucedió en el mismo día en que Moshe entró
en el lugar santísimo para colocar estos muebles, ¿no? Colocar las cortinas, colocar el arca, etcétera, etcétera. También vemos ahora en Éxodo, en el mismo libro de Shemot, Éxodo capítulo 40, versículo 9, ellos citan este texto. Y este texto dice: tomarás aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y los apartarás, los santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Y vemos ahora el versículo 20 y el 21 junto con el 9, que ya lo leímos. Dice el 20 y el 21: y tomó el testimonio, el arca, y lo puso, el testimonio, las lujot, las tablas, dice, y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca, y luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Adonai había mandado a Moshe. Y ahí vemos el segundo texto, que ellos dicen que cuando en el momento en que esto sucedió, fue en el momento en que así como Moshe hizo esto por primera vez, bueno, Yeshua hace lo mismo en el santuario celestial. Vamos a Levítico capítulo 8, versículo 10. Dice también la escritura: tomó Moshe el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las apartó, las santificó. Y dice también Números capítulo 7, versículo 1. Números capítulo 7, versículo 1. Dice: aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Adonai: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces esto sucedió en el mismo día en que se levantó el tabernáculo. Ellos dicen esto. Ahora bien, ellos dicen que ellos, citando esto ocurrió en la tierra, esto ocurrió en el desierto, en Bamidbar, en el momento en que Adonai mandó erigir el Elohim Moed, ¿no? La tienda, el Mishkan, ¿no? Pero ellos se basan sobre todo en Daniel 9:24. Vamos al libro de Daniel ahí un momentico, después de Ezequiel, si no me equivoco. Vamos a ver, después de Ezequiel exactamente, capítulo 9, versículo 24, dice ahí la escritura que están hablando aquí de la profecía de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y entonces ellos dicen, ellos interpretan como que ungir al santo de los santos, el Kodesh HaKodashim, que es el nombre del lugar santísimo, ellos dicen que eso ocurre en el cielo y que lo hace Yeshua en el santuario celestial. Ellos justifican esto. Ahora bien, esto tiene un gran problema, el tema de ungir el santo de los santos, y el tema de que Yeshua pase del lugar santo al lugar santísimo. Y el problema es el siguiente: el problema es que Yeshua, luego de su ascensión, dice la Biblia que él ya se sentó a la diestra del Padre. Entonces,
eso entra en contradicción con la doctrina adventista. ¿Dónde dice la Biblia que, por ejemplo, que Yeshua se sentó a la diestra de Elohim? Está en Marcos capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer ahí un momentico. Dice la Escritura en el libro de Marcos capítulo 16, versículo, el último capítulo de Marcos, versículo 19. Dice, y el Adón, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Entonces ya Él está sentado a la diestra de Elohim. También si vamos y la Biblia dice no solo que Él ascendió a los cielos, sino que dice que también Él intercede por nosotros. O sea, lo mismo que hacía el sumo sacerdote el día de Yom Kippur, dentro del lugar santísimo, que era interceder por los pecados de todo el pueblo de Israel, lo estaba ya haciendo Yeshua en el momento en que Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. ¿Dónde está eso? En Romanos capítulo 8. Vamos a buscarlo ahí, rapidito. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo, vamos a leer el 33 y el 34. Vamos a leer solamente esos dos versículos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Machía es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Entonces el sentido de este versículo es no solo que Yeshua está vivo, no solo que es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, como hacía el sumo sacerdote ajarónico que intercedía por el pueblo de Israel. No, Yeshua es un sacerdote aún mayor porque está en una orden mayor, que es la de Melquisedec. Y además está intercediendo desde el mismo cielo. Y aquí dice que Él intercede por nosotros. No dice que Él intercederá en un futuro y pasará del lugar santo al santísimo. Nunca dice eso. ¿Por qué? Porque eso es una tergiversación de las Escrituras. Eso es forzar los textos a decir algo que no dicen. Entonces, Yeshua ya intercede por nosotros. Otro de las situaciones que tiene que ver con la doctrina esta de pasar del lugar santo al lugar santísimo es que Yeshua no pudiera interceder por nosotros si el santuario estuviera de alguna manera contaminado o no estuviera ungido. Y entonces aquí es la situación. El santuario celestial es un santuario limpio que nunca estaba en contacto con el pecado. Entonces ese santuario está ungido per se, para siempre, por siempre, porque en ese santuario mora Adonai. Entonces ese santuario celestial no puede ser profanado. El de la tierra sí. El de la tierra sí, y por eso es que fue destruido, por el pecado del pueblo. Pero el santuario celestial no. Y recordemos que el santuario terrenal es sombra del santuario celestial, no al revés. O sea, por eso es que a Moshe, vamos a buscar esos textos, el tabernáculo de los cielos es santo, no necesitaba ser ungido. El de la tierra sí. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal hecho por Moshe es copia fiel del cielo. Entonces busquemos esos textos. Vamos a buscar primeramente Éxodo capítulo 26, versículo 30. Dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahí vemos el primer texto. El segundo texto está cerca. Éxodo 25, 40. Dice también la palabra del Eterno. Míralos y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahí está hablando de el candelero, las 7 lamparillas, etcétera, etcétera. Y vemos otro ejemplo más
también cerca en Éxodo capítulo 27, versículo 8. Dice ahí la palabra del Eterno, dice, lo harás hueco. ¿Qué harás hueco? El altar de bronce. Todo estos son elementos del altar de bronce. Dice, lo harás hueco de tablas de la madera, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Entonces vemos que estos tres elementos del mobiliario del templo, vemos el candelero, vemos los mismos elementos del tabernáculo, y vemos también el altar de bronce. Todos estos elementos eran una copia de lo que Moshe vio en el cielo, de lo que Adonai le mostró en el cielo. Entonces tenía que haber una visión, una revelación de cómo eran esos elementos en el cielo. Pero por supuesto los elementos del cielo no estaban contaminados con el pecado. ¿Por qué? Porque el santuario celestial es un santuario limpio, es un santuario apartado, que no pertenece a este Olam. Entonces, quedémonos momentáneamente, porque ya llevamos algún tiempo con esta aliyah. Quedémonos primero con estas ideas esenciales. Mañana damos conclusión a este tema. Quedémonos con estas ideas iniciales, y es que cuando se habla de ungir el santo de los santos, no puede ser de ninguna manera el lugar santísimo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo no ha sido contaminado. No ha sido contaminado, no puede ser contaminado. La Biblia dice que Adonai no tienta a nadie, porque él no puede ser tentado. Es más, él es el Shaddai, él es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y él ha establecido en los cielos su trono. Entonces no hay manera posible de que haya necesidad de pasar del lugar santo al santísimo, o de levantarse, de que el Mashiach se levante del trono para entrar en el lugar santo y después el santísimo. No, todo eso es un error, es forzar los textos a decir otra cosa que nunca dicen. Entonces, tengamos estas primeras ideas, estas primeras nociones sobre todo lo que tiene que ver con el juicio investigador, sobre la doctrina adventista, que al final era una justificación de por qué no vino el Mashiach en 1844, y mañana daremos conclusión a todos estos, a cualquier otra duda que pudiera aparecer. Hasta tanto, hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom.